Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio adelantando las noticias. Soy Diego Pietrafesa. Una semana que llega ahora con dos temas vitales en lo que es la agenda política. El primero, que duda cabe, la nacionalización de YPF, votada por amplísima mayoría en el Parlamento, un desafío que encara la administración de Cristina Fernández de Kirchner con el horizonte a corto, mediano y largo plazo de entender a la producción de hidrocarburos como un motor fundamental de un modelo de país que no se dedique tanto al campo y a lo que tiene que ver con la producción de soja, sino que apunte a desarrollar la industria, una apuesta de la Casa Rosada que marca claramente la cancha, y tanto la marca que desorienta a parte de la oposición, que ve cómo llega al Parlamento y se hace ley postulados que tienen que ver con su historia. Hablamos claramente de la UCR y de la persona de Hipólito Yrigoyen como impulsor de YPF, que al momento de decidir si esa empresa vuelve o no al Estado argentino, se debate entre acompañar una iniciativa que claramente va de la mano de su ideología, o buscar una coyuntura política de corto plazo para separarse del oficialismo. Esto genera ya un debate interno dentro del propio Centenario Partido, un debate claro que muestra lo que se dibuja en este presente. Un gobierno que, a su manera, con el 54% de los votos detrás, va siguiendo una línea, y la oposición que le cuesta ayornarse a ese ritmo que le impone lo resuelto desde el sillón de Rivadavia. El otro tema, que duda cabe, claro, la discusión sobre Malvinas. Malvinas o Falklands, depende del diario que lea. El diario que uno lea en Londres o en Buenos Aires. No, acá mismo, en tierra porteña. Los diarios se han sentido asombrados por la irrupción de la embajadora en Londres, Alicia Castro, frente al canciller británico, como si eso fuera motivo de una rareza. ¿Qué tiene que hacer un embajador frente a un canciller si hay una disputa? ¿Callarse, quedarse en silencio o levantar la mano y preguntar? Bueno, son paradojas de la comunicación moderna, son puntos de vista que a uno lo mueven a decir: ¿qué están informando los que informan? Esto por fuera de lo que uno puede entender como adecuada o no la política exterior de Cristina Fernández, como oportunos o no la metodología y los métodos que usa el gobierno frente a esta cuestión tan delicada. Lo que uno no puede perder de vista es que tiene la bandera celeste y blanca, defiende los intereses argentinos, por lo menos en teoría. Sin embargo, pareciera, cuando uno revisa ciertas cosas, que no todo es tan así, y ahora uno debiera pedir disculpas, el gobierno, decir: perdón señor, si tal vez me excedí, simplemente por levantar la mano en un foro diplomático y decir: ¿van a ustedes darle o no una oportunidad a la paz? Cosas raras pasan en la política argentina y otras no tanto. El tema de hoy, lo que vamos a hablar en este espacio, será la juventud y la militancia. ¿Por qué elegimos este tema? Porque usted seguramente escuchará mucho de esto y verá siempre sobre el tapete algunos nombres. Bueno, hay otras historias debajo de lo que aparece en televisión y de lo que se escribe en los diarios. De eso vamos a tener el orgullo de hablar en este día. Gracias por acompañarnos. Después de nuestros anunciantes, comenzamos con el programa. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Nos cansamos de escuchar, enhorabuena, la palabra militancia y juventud. Estos términos acaso estallaron en el conocimiento público con la muerte de Néstor Kirchner y esa, a mi juicio, maravillosa demostración de gente en la calle detrás de una idea. Usted podrá discutir esa idea, le parecerá buena, le parecerá equivocada, le parecerá atinada o fuera de tiempo. Lo que ni usted ni yo podemos hacer es negar que eso existió. Por eso invitamos hoy
a integrantes de la agrupación John William Cook, porque ellos son militantes, son jóvenes también, no como yo, y nos van a ayudar a develar esto que se esconde o no detrás de la palabra militancia. Quiero preguntarte, Ignacio, buenos días. Buenos días. Cuando hablamos de militancia, ¿qué entienden ustedes por militancia, por ser militantes? Entendemos, por lo que nos fue diciendo nuestra experiencia, nuestra práctica, construir organización, construir poder popular, problematizar el sentido de la realidad y actuar. Esos son los engranajes, pero estas definiciones, digamos, que ustedes hacen, ¿cómo nacen? Porque me imagino que esto que ustedes piensan no arrancaron esta tarde. Ustedes, pensamiento de militancia juvenil, llamémoslo así, tiene un proceso, no nació así. ¿Cómo nace? Nació de la participación en el centro de estudiantes, en el centro cultural, en actividades que pasaban en nuestro barrio, que empezaron a pasar proceso de 2001, 2002, 2003. Hasta ahí no era partidario, ustedes no estaban bajo el ala de ningún partido, llamémosle. No. Pero algo veían en el 2001, algo les pasaba a ustedes también. Sí, éramos muy chicos, pero vivimos con mucha angustia y con también muchas, ganas de participar todo ese proceso. Y en el 2003, concretamente, muchos de nosotros empezamos a iniciar un proceso de participación en el centro de estudiantes, y articulando en un frente de estudiantes más amplio en Moreno, junto con centros culturales, organizaciones barriales, la lucha por el boleto estudiantil. Acá me quiero tener en esto. Guardo para la próxima pregunta el 2003 porque me parece un dato clave. Pero quiero preguntarte, Juan, el tema de los centros de estudiantes, ¿no? A veces uno como que menosprecia esa palabra, como cree que eso es simplemente una cuestión de alumnos que se juntan para conseguir que el recreo sea más largo o que el PB te salga más barato en el bar. No es el caso. Ustedes la experiencia de ustedes no les indica eso. Para nosotros el centro de estudiantes fue una primera experiencia, un trampolín que nos sirvió como en nuestra primera etapa de nuestra militancia, y que hoy todavía hay muchos chicos que siguen militando dentro del centro de estudiantes. Y la característica que tratamos de darle nosotros a nuestro espacio del centro de estudiantes fue, por un lado, una impronta de vincular a los estudiantes y a la escuela hacia la comunidad en su conjunto. No hacia adentro de la escuela. Exactamente. Si bien obviamente había espacios que eran más vinculados a lo puramente estudiantil, ¿no? Sí, claro. Pero como toda vida de centro de estudiantes, pero digamos, la idea siempre fue pensarlo el centro de estudiantes y a la escuela como un componente, digamos, necesario de la vida de la sociedad del pueblo donde nosotros vivimos. Y en ese sentido se desarrollaron muchísimas actividades vinculadas con los barrios, con los comedores, con las bibliotecas, ¿no? Y por el otro lado también se trabajó fuertemente salir del esquema de una isla, digamos, ¿no? Entonces se trabajó mucho la vinculación y la articulación con otros espacios estudiantiles y no estudiantiles, digamos, como dos ejes claves para lo que fue nuestra militancia estudiantil o secundaria. Tenemos entonces un grupo de jóvenes reunidos en un centro de estudiantes que entienden a la política, porque eso hacen y eso hacían, saliendo de la escuela. La política solamente de aulas adentro era necesaria, pero no bastaba con eso. Y tenemos, y ahora sí vamos, Ezequiel, el año 2003. ¿Por qué ustedes marcan allí un hito? Nosotros, el año 2003 éramos muy chicos. Pensaba que tenemos 22, 23 años. Pero evidentemente ahí se abre un espacio en la política, un espacio que todos veníamos buscando, y el 2001 es una clara evidencia de eso, pero se abre un espacio que antes estaba vedado, si querés, a nuestro sector, a la juventud, el sector más dinámico de la sociedad. Pero, a ver, contame a la gente que mira, ¿cómo notan ustedes? ¿Cómo notan ese sentirse cómodo haciendo política a partir del 2003? ¿En qué gestos lo perciben? Y en que se desenmascaró el poder. O sea, hubo la posibilidad de ver un Estado con vocación política donde desnudaba los poderes reales. La Iglesia Católica, la corporación militar, los grupos económicos. Y eso nos impulsó también a entender que la participación, por la participación misma, no alcanza si no se le marca en una lucha política.
y esa lucha política también por la construcción del Estado. Me imagino que acá viene la parte donde tenemos que hablar de esos que, bueno, ustedes a lo mejor no tanto, pero yo sí crecí, y gente mayor que yo también, con la política como, no, yo no hago política. ¿No? Ustedes retoman el valor de la palabra política, ya no ni que hablar como una mala palabra, sino como un orgullo. Exactamente. Nosotros, bueno, es como decís, ¿no? Mucho esto de la política. Esto no es política, esto no siempre en la época nuestra. Esto no es, quédense tranquilos que esto no es política. Fue un proceso, ¿no? Obviamente al principio, yo también, digo, en mi adolescencia, en los principios de adolescencia, veía con esos ojos a la política. Criado durante el menemismo, digo, el peronismo incluso era algo muy diferente a lo que después pude ir aprendiendo por la propia experiencia de mis padres y por lo que uno va aprendiendo de la historia, ¿no? O por los procesos históricos que uno va conociendo también en el territorio. Uno se da cuenta que el peronismo, sobre todo en lugares como Moreno, ha calado muy hondo en el territorio y las referentes te cuentan sus historias de vida y te cuentan su vida en la política y uno encuentra ahí algo diferente a lo que veía en los 90 en la televisión, digamos. Como que hay otro camino, digamos. Claro, evidentemente el peronismo no era unas patillas que andaban por la tele. Gracias a Dios. Y la importancia de Néstor Kirchner, o sea, el kirchnerismo fue eso para nosotros, o sea, reivindicar al peronismo de su historia, devolverle al peronismo, a la identidad política del peronismo, un significado transformador, revolucionario, y poner al Estado con una vocación política capaz de enfrentar a los poderes reales de la sociedad. Eso nos convocó. Hasta esta altura del programa, usted que escucha dirá jóvenes con un discurso político. Para mí, la diferencia de ustedes, que los conozco, es el laburo de campo, laburo de base. ¿Qué importancia le dan ustedes a meter las patas en el barro de su gente y de su pueblo? Y bueno, nosotros como organización política creemos que la construcción de poder popular y los cuadros que tienen que conducir este proceso tienen que emerger de de la realidad concreta y del proceso concreto que viven nuestros barrios. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros hemos definido a lo largo de nuestra historia diferentes ejes o áreas de trabajo vinculadas sobre todo al trabajo territorial, por ejemplo en el ámbito de lo productivo, de lo cultural. Concreta? A ver, contanos. Y por ejemplo, una de las primeras experiencias, digamos, que nosotros armamos fue un centro cultural allá en la localidad Francisco Álvarez en Moreno, se llama IRIE, que tiene su fecha de inauguración en el 2005, formal, ya se venía como tejiendo desde antes, y que tiene una expresión muy concreta que fue la murga Gastando Suela, digamos. Ese, digamos, fue la base en su momento de lo que fue nuestra política territorial, hoy, bueno, digamos, ampliada a otros barrios, otras actividades. Vino acompañado también, por ejemplo, con el desarrollo de un periódico. Nosotros la política de comunicación es algo que nosotros le dimos bastante importancia. El periódico aquel se llamaba La Lupa, que también era como otra herramienta fundamental todo en esa etapa, ¿no? ¿Se mete también con lo educativo? ¿De qué manera? Lo educativo estuvo presente desde el centro de estudiantes, desde docentes, compañeros docentes que desde sus cargos institucionales acompañaban prácticas pedagógicas en el territorio. Eso diversificado también en, digamos, entender lo pedagógico no solamente de una cuestión formal, sino entender a lo pedagógico en su sentido más amplio, desde la educación popular, desde alfabetización y desde juegotecas, desde acciones que, digamos, que partían desde el espacio político, se interrelacionaba con la murga, con lo que la murga aglutinaba, es decir, con la murga te daba la posibilidad de llegar a la mamá, al papá, del nene, y eso te habilitaba el barrio, es decir, era como una red de instituciones y de organizaciones que a través de una direccionalidad política clara, que para nosotros era la organización, la construcción del poder popular, la educación era, digamos, uno de los ejes más importantes. Te repito, apoyo escolar, alfabetización, y mismo desde el colegio donde nosotros estábamos en el centro de estudiantes, digamos, docentes que acompañaban también el momento de la reflexión sobre esa práctica en el mismo aula. Digo,
hay un trabajo cotidiano que tiene todas estas aristas. ¿Acaso lo más saliente, que ellos como lo hacen naturalmente no les llama la atención, fue el laburo que ustedes hicieron con el tema del tornado, que ahí en la zona oeste fue devastador? Me impresionó verlos ustedes caminando por el barrio, a ver, déjenmelo explicarlo así, con cierta autoridad, o sea, diciendo, caminar al barrio porque lo conocemos, no caemos en un remis, o sea, la gente que estaba ahí los conoce ustedes, saben que no están solamente el día del tornado, que han estado seguramente antes y seguramente estarán después. ¿Cómo se sienten ustedes estando tan afianzados, digo, en las calles de tierra del barrio? ¿Qué manejo les da eso? ¿Qué confianza les da eso para desarrollarse? Lo digo porque a mí me llama la atención. Seguramente a ustedes es como que les estoy hablando de algo totalmente natural, pero generalmente uno en este tipo de catástrofes, por eso a mí me parece valioso, está acostumbrado al extranjero, al foráneo que llega como decías, ¿no? A decir, bueno, vengo a salvarlos, pero ustedes estaban ahí metidos entre su propia gente. Sí, lo del tornado fue una situación muy particular porque, digamos, la realidad fue que nos afectó a nosotros mismos, a nuestros propios barrios, allá de Moreno y sobre todo la parte de Moreno Sur, digamos, sufrimos también el tornado. Y digamos, bueno, desde el espacio de la agrupación, digamos, se decidió tener una política activa en ese sentido, se estuvo laburando muchísimo, ¿no? Desde el primer día hasta hoy, digamos, nosotros hoy estamos armando unas jornadas a las que llamamos Eva Perón, unas jornadas de trabajo voluntario, donde estuvimos convocando, digamos, a todas las personas que se quieran sumar y obviamente todos los compañeros de la agrupación, realizando jornadas de laburo en reconstrucción de muchas casas que se volaron, asistiendo en lo que se podía, juntando ropa con campañas de donaciones, de lo que sea. Entonces, digamos, lo del tornado fue un poco de vuelta ponerse de frente a esa situación. Nosotros venimos, como vos decís, sosteniendo laburo en los barrios, un poco la lógica era esa, ¿no? Tampoco caer como paracaidistas, ¿no? Y la lógica en la que se trabajó lo del tema del tornado fue en ese sentido. También te quería como marcar, sí. Es relativo la cuestión de laburar en el barrio, siendo del barrio o no siendo del barrio. Como que no pasa por ahí, sino desde el lugar donde uno va y de cómo uno piensa la construcción. Sí, ya pueden interactuar, no es que solamente hay como... Nosotros tuvimos el caso estuvimos laburando en Güemes, que es un barrio de Álvarez donde, digamos, hemos desarrollado organización y compañeros que viven ahí, o sea, compañeros de organización que son vecinos de Güemes y que estuvimos laburando en tareas de reconstrucción en ese barrio, y también estuvimos con tareas de reconstrucción en barrios donde quizás nunca habíamos ido. También con la particularidad que encontramos un pibe que era de la murga. Y bueno, que ¿ves? no había La estado... red que tejieron ustedes funcionó. Sí, pero para nosotros lo importante era ir con humildad, ir sabiendo que el objetivo no solamente era reconstruir techos, sino también reconstruir los vínculos de ese barrio. Por eso también potenciamos no solamente nuestra propia referencia política, sino también entendemos que había que potenciar la referencia a ese territorio. O sea, no llegamos, digamos, de la nada, sino que llegamos a partir de contactos y vínculos con referentes territoriales de esos barrios que quizás nosotros no estamos, pero tenemos intenciones de tener una presencia y de aportar. Y en ese sentido, digamos, no es necesario que sea del barrio, sino también de la concepción lógica con la cual uno va, digamos. Muchos compañeros que capaz son de ese barrio tenían prácticas muchas veces que en vez de colaborar, digamos, ayudaban a que la cosa no funcione y eran también compañeros del barrio, con lo cual no necesariamente el nacido y criado determina que las cosas sean de una manera transformadora. Está muy claro. La última pregunta es para que la quiera tomar la más difícil y amerita la respuesta más corta por cuestiones de tiempo. El país que ustedes sueñan, caramba, corto y contundente. Te la dejamos, Nacho. Nacho. Donde todos los niños y todos los hijos de este suelo sean un poco más felices y puedan poder tener un futuro mucho más digno. Menuda tarea.
Si ustedes allí en su casa piensan que esto ha sido simplemente un manojo de palabras, se equivocan. Afortunadamente, detrás de las palabras están los hechos. En este caso, la agrupación John William Cook, allí en Francisco Álvarez Moreno, y un montón de organizaciones que crecen desde el pie, que seguramente ustedes no verán en los medios de comunicación porque ese es el truco, pero que sin embargo están trabajando para lo que recién decía Ignacio, un país ni más ni menos donde los pibes vivan felices, todos vivamos felices, todos tengamos oportunidades y podamos crecer en libertad y en dignidad. Ojalá eso no sea solamente una expresión de deseo. Gracias por acompañarnos, será hasta la semana que viene. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Continuemos con más Mercado por Expertos. Y estaba viendo atentamente el cierre de los mercados. Es la hora donde prácticamente finaliza la operatoria. Usted recuerde que la operatoria del dólar culmina a la hora 15 y de hecho las operaciones del día de hoy estaban fluctuando prácticamente sin grandes variaciones, 4.42, 4.46 en casas de cambio. Nos faltaría ver un poco los datos finales de qué es lo que pasó en el mercado MEC y qué es lo que pasaba en principio concretamente en el MAE, donde se mueve el gran nivel de operaciones. Y cuál es la presencia del central, esto lo vamos a estar dilucidando, por supuesto, más tarde y usted va a tener la información en el día de mañana. Pero sí, estaba viendo en particular el comportamiento del mercado local en función del hecho de que el presidente Hollande, porque ya de hecho es presidente electo de Francia después de haber derrotado a Sarkozy, cómo habían impactado obviamente en el desarrollo de las ruedas de las bolsas europeas. En principio hubo una baja generalizada, luego el mercado, en este momento lo estoy observando, están mixtas las bolsas europeas y estaba viendo el correlato de lo que estaba sucediendo en la bolsa local. Una de las asignaturas pendientes de nuestro mercado es el monto negociado, realmente sigue siendo un monto muy pequeño, a esta hora nos llega a los 34 millones de pesos, un Merval en la zona de los 2.245, ahí está prácticamente fluctuando, estaba subiendo. Si uno ve el chart de evolución del mercado local, ha tenido un alza muy, pero muy sostenida. Para aquellos poseedores, en particular del papel de YPF, ha venido recuperando terreno, estaba observando atentamente el desarrollo que estaba teniendo YPF después de haber alcanzado un nivel de una cota inferior a los 78 pesos, se ha venido recuperando después obviamente de la expropiación. ¿Cuál era el papel que tenía la mejor performance en el mercado en el día de hoy? Edenor, con una suba del orden del 20%. ¿Cómo estaba fluctuando el papel de YPF? Entre una franja entre 85.70 y 86.20 para la compra y venta respectivamente. Esto representa una suba del 1,77. La vamos a estar siguiendo en estos segmentos de comportamiento del mercado para ver la evolución futura que el papel de YPF pueda tener. Una demanda muy fuerte planteaba en el diario Repsol para tratar de cobrar la expropiación respecto de Argentina. ¿Qué pasa con los commodities? En el primer trimestre, los precios de las materias primas han subido prácticamente en relación diciembre a este primer trimestre prácticamente un 10%. Uno de los temas que le vengo comentando es la soja. Usted recuerda que le decía, y esto es por estricto análisis técnico, iba a alcanzar una cota de los 550 pesos. Recuerdan que había gente que decía, la soja no tiene techo, no es así, si vemos la evolución, en principio, prácticamente es $556 en el mercado de Chicago la semana pasada.
estuvo prácticamente la semana anterior 549 monedas, el año pasado, para tener un comparativo claro, de prácticamente 485, hoy en la rueda de Chicago en 537 dólares, perdiendo un 0,89. Vea usted el desfasaje que ha tenido en relación al precio máximo de prácticamente 557 dólares que alcanzó en un momento determinado la semana pasada. ¿Qué es lo que puede ocurrir con la soja? Va a seguir la demanda de China. La demanda de China va a ser fuerte, va a ser continua. Pero bueno, lo cierto es que hay que tener en cuenta las variaciones en relación a las compraventas, los cambios de posiciones de los grandes fondos. Pero esto lo vamos a estar desarrollando después. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Hacemos aquí una pausa en Mercado para Expertos y nos estamos reencontrando mañana a la hora de costumbre. Chao y muchas gracias. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido.